nuevo día que nos concede para que juntos aquí los hermanos podamos gozarnos en la presencia del Señor. Es un día que realmente la iglesia en todo el mundo se reúne con este propósito de exaltar a Dios, de oír la palabra de Dios y regocijarnos en Dios. El tema de esta mañana, amados hermanos, yo deseándoles muchas y grandes ricas bendiciones del Todopoderoso. El tema de esta mañana habla, pues, un tema acerca de la venida del Señor Jesucristo. Es un tema necesario para que lo sepa la iglesia, porque la realidad, un predicador decía, ¿cuántos están esperando al Señor Jesucristo? Todos decían, amén. Decía el predicador, ¿cuántos están preparados? Amén. Decía el predicador, ¿cuántos están diciendo mentira? Amén. Porque sí, es la verdad, hermano, no se puede negar. Uno hace una pregunta acá, pues todos van a contestar. Pero la realidad es que el propósito de este tema es una preparación verdadera. El Señor Jesucristo se merece que como Él se preparó desde el cielo para venir por nosotros, y nos preparó. Pero, hermanos, seamos sinceros para con Dios. Esperamos que si nosotros decimos alguna cosa, amén, lo sea de corazón. Hermano, pues vamos a mirar en el Evangelio de San Marcos, Evangelio de San Marcos, el capítulo 13, el versículo, voy a decirles enseguida, perdón que estoy en Lucas. Marcos capítulo 13, versículo 32. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad, orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Estas tres palabras son importantes que las llevemos en el corazón para meditarlas. Mirad, velad y orad. Marcos, cuando termina ese discurso de la venida del Señor, él dice en el 37, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, ¿verdad? Esto no es para unos cuantos. Esto no es solamente para los líderes, no es para quien le sirve al Señor, esto es para todos. Un llamado a toda la iglesia, a lo que a vosotros les digo, a todos lo digo. Quiero que consideremos la primera parte, ¿por qué debemos de mirar? En primer lugar, démosle una mirada al mundo. ¿Cómo está el mundo?
¿En qué situación se encuentra el mundo? Si usted no tiene esa mirada, usted no va a estar preparado para la venida del Señor. Por ejemplo, ayer nada más, las noticias de Caracol hablaban de un fenómeno del niño. Y eso presentaban muchas cosas como que realmente los llevan a meditar. Algunos dicen, no, es que yo no veo noticias, pero sí ve novelas, sí ve películas, si está en el internet a ver qué bueno puede encontrar. Hermanos, hay que tener una visión hacia esta gran realidad. La venida del Señor, esa venida que profetizaron en su primera venida, por ejemplo, Isaías capítulo 53, el Salmo 22, el Salmo 69, claridad. Y todo esto se cumplió. Así su segunda venida tendrá su cumplimiento. Entonces, echémosle una mirada. Primeramente, cómo está el mundo y si verdaderamente nuestros corazones están preparados. Porque yo les digo a ustedes acá también, hermanos, ¿quiénes están preparados para la venida del Señor? Y creo que todos me van a decir que sí. Solo Dios sabe si verdaderamente sí. Bueno, en primer lugar, si usted da un vistazo de este mismo discurso de la venida del Señor, el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, están hablando del mismo tema. Y siempre el comienzo es con este versículo. Lo vamos a leer. Vamos a ir entonces primeramente a Mateo capítulo 24. Lo primero que nuestro Señor Jesucristo, su advertencia fue, el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. De ahí para adelante, os sigue mostrando el Señor qué van a ser los sucesos al fin. Pero lo primero es que Él dice, den una mirada. Mirad que nadie os engañe. El mundo siempre ha sido engañado. El mundo se han levantado falsos cristos que por lucrarse, por coger fama, por mostrarse en grandes, toman ese nombre. Les contaba alguna vez que hubo uno que quiso hacer una demostración que él era el Cristo y él creía que iba a poder hacer eso. Se subió a un acantilado y se tiró y le dijo, vea, yo voy a volar. Y lo que pasó es que se destortilló. No quedó ni para recoger con cuchara. Eso es lo que pasa a un mentiroso. ¿Qué pasó con Jim Jones? Uno que dijo que también era Cristo en Estados Unidos. Llevó a la muerte 900 personas y él mismo acabó dándose un tiro. Bueno, eso pasa ¿qué pasó con José Luis de Jesús Miranda? Tal vez muchos vieron este canal. Él dijo que él era el Cristo encarnado.
y no logró los propósitos que él tenía, murió. Pues hermanos, recordemos que esto es lo que una de las advertencias. Señor Jesucristo dijo, así que si os dijeren, mirad hasta el Cristo, aquí está el Cristo, no lo creáis. O si les dicen, mirad está en los aposentos, no lo crean. También dice, porque se levantarán falsos cristos. Lastimosamente, mucha gente ha sido engañada. Mira que ahí dice, si usted da un vistazo, mire también aquí dice que engañarán a muchos engañarán. Si damos un vistazo al versículo 11, también dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. También el versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán si fuere posible, aún a los escogidos. Pero ¿por qué son engañadas estas gentes? Una pregunta. ¿Por qué son engañados? Porque no leen la Biblia. Si leyeran la Biblia, yo no creo, hermano, yo no creo que aquí haya un creyente que no se ocupe de la lectura de la palabra de Dios. Porque siempre que una persona se convierte al Señor de todo corazón, ¿qué es lo primero que adquiere? La Biblia. Hay muchos que dicen, yo no tengo Biblia, pero tengo mi celular. Bueno, el celular es para los que no ven, para los cortos de vista. Pero así sea con estos lentes, pero los que podemos leer. ¿Por qué digo esto? Porque es que en el celular, la Biblia, ¿qué más tiene como para añadirle más cosas? Solo la Biblia. Pero el celular, ¿qué tiene? Allí puede ver usted lo que quiera, pornografía y de todo. Por eso yo siempre le recomiendo, amados hermanos, y se los digo con todo el corazón, mientras usted pueda ver, cómprese la Biblia. Porque alguna vez les decía yo, en este mismo lugar, si no damos ese ejemplo, los verdaderos creyentes, a lo último se va a llenar de la iglesia de que nadie trae la Biblia, puro celular. Y unos están chateando, otros viendo pornografía y otros. Hermanos, debemos de ser sinceros para con Dios. Amemos su palabra. Bueno, es cierto, es bueno tener la Biblia dentro del celular porque nos vamos a trabajar a un campo mientras reposamos o en nuestro trabajo, mientras reposamos de algo, uno lee algo. Pero en la iglesia, si ustedes identifican por qué es un policía, digámoslo así, un agente de policía, porque él lleva su uniforme como policía y siempre lo ve con su arma al hombro. Lo ve con su fusil, con su metralleta, bueno, cualquiera sea la herramienta de pelea. Entonces así, hermanos, hay que leer la Biblia. De lo contrario, vamos a ser engañados por ese motivo. Mire, por ejemplo, allá donde leíamos en San Marcos, de pronto acá también está, donde dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y engañarán a muchos. Hermanos, ¿por qué en el año 2014
No sé, pero sí me di cuenta de algunos hermanos que le creyeron a un falso profeta que en ese año iba a venir el Señor Jesucristo. Y tenían disque miedo. Pastores, falsos profetas hicieron vender las propiedades a los creyentes para ellos quedarse con ese dinero. Y muchos creyeron. Un hermano vino a un culto de oración y dijo: hermanos, oremos porque hay un anuncio muy grande para el año 2014. Tengo el video, y yo le dije que me lo prestara. Y eso parecía verdad, caso apocalíptico. Pero ¿dónde sucedió? Todo pasó lo mismo. Repito, lean la Biblia, infórmense de todo esto. Vendrán muchos en mi nombre. Miremos, por ejemplo, alguien que desacreditó al Señor Jesucristo de una manera que, como a muchos lo han hecho, porque eso es lo que hace el falso profeta. Un hombre que nació en el 570. Cuando creció se proclamó profeta él mismo. Y dijo que Dios le había hablado y muchos le creyeron. Dijo que el Señor Jesucristo no era hijo de Dios. Dijo que Jesucristo era uno solo. No como creemos nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él afirmó que Jesucristo. También dijo ese hombre que Jesucristo no había muerto crucificado por los hombres como decían los cristianos. Mire, desmintiendo la Biblia. La Biblia es la verdad de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia no dejará de ser. Los falsos profetas, ¿dónde están? Están en la tumba, con sus mentiras fueron enterrados. Pero nuestro Señor Jesucristo está en el cielo glorificado. Él sigue en pie, aunque muchos han tratado, porque este hombre también dijo que Jesucristo simplemente había sido un profeta que venía por tiempos a predicar. ¿Cómo se llamaba este hombre? Creo que muchos han oído hablar de él. Mahoma. Con todas las barbaridades engañó a mucha gente, como lo dice la palabra de Dios. Otra cosa que nosotros debemos de mirar, lo que hacen estos falsos profetas, lo mismo que Mahoma, porque Mahoma dijo que las personas solamente se salvaban si le creían a él, y al que no le creía lo mataba o lo mandaba a matar. ¿Qué hacen los falsos profetas? Vamos a mirar que los falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, como se ve hoy en día, y hasta falsos hermanos, están preparándole el camino a un hombre que va a gobernar a todo el mundo, que se llama, por ejemplo, Daniel le da el nombre en el capítulo 9, versículo 26, le da el nombre del príncipe que ha de venir. También Daniel en el capítulo 12, Mateo capítulo 24, versículo 15, lo llama la abominación desoladora. También el apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2 lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición.
También Juan, en una de sus epístolas, el capítulo 2, versículo 18, lo llama el anticristo. El Apocalipsis, capítulo 13, lo llama la gran bestia. A eso le están preparando, le están empavimentando el camino, le están empavimentando el camino a este hombre, engañando a la gente. Porque los únicos que dicen la verdad son los verdaderos apóstoles que ya tiempo pasado. El profeta ahora no es alguien que se levanta por ahí a profetizar como Rooney Chávez, como tantos profetas que hasta lo hacen reír con lo que hacen ellos ahora. Hermano, esos son falsos. Vamos a mirar qué dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 2, segunda carta a los apóstoles, perdón, ¿qué hacen esto para que conozcamos toda esta cúpula mentirosa? ¿Qué es lo que están haciendo? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Mire lo que dice. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Entre cuál pueblo? El pueblo de Israel. Ustedes saben que el pueblo de Israel fue víctima. Los hicieron desviar de los caminos de Dios con sus falsas profecías. Les enseñaron a adorar dioses falsos, como a Baal y así a otros dioses. Eso fue lo que hicieron, le hicieron daño al pueblo de Israel. Entonces, estos también, el apóstol Pedro nos da una advertencia para que nosotros también conozcamos. Dice que habrán falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Oiga, pero maestros preparados en la mentira, ministros de Satanás. Sí saben que el diablo es llamado el padre de mentira. Él prepara a sus seguidores de una manera. Mire, por ejemplo, si usted lee en Apocalipsis lo que es la gran bestia, le dice que el diablo le entrega su trono. ¿Dónde está el trono de Satanás? Está en esta tierra. Dice que le entrega su trono, le da grande autoridad, le da su poder. Y así a estos falsos mentirosos les entrega, los arma de una manera que, como dice, como leímos, engañarán si fuere posible aún a los escogidos. Dice, pero mire, ¿cuál es el propósito de un falso maestro? La segunda parte dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué es una herejía? Un mensaje antibíblico, un mensaje fuera de la enseñanza de los apóstoles del Señor Jesucristo. ¿Y acaso no es eso lo que se ve hoy actualmente? Hermanos, si los hermanos se dedicaran, en vez de ver cosas que no tienen ningún beneficio,
investigarán qué es un falso maestro. Ustedes se aterran, se asombran, enseñando cosas raras, doctrinas falsas. Mire cómo aquí hay una congregación, no voy a decir cuál. Tengo un amigo, lo visité esta semana, no es de esta congregación, pero quise animarlo porque es un hombre que está desanimado, pero quise llegar, me quedaba fácil llegar donde él y me decía que allá estaban predicando que el que no diezmaba no iba a ir al cielo. ¿Y acaso no es esto? Mírenlo por las redes sociales. Investiga acerca de los falsos profetas y falsos maestros. Ese es el tema de ellos. Que si usted quiere tener buena plata, que diezme. Que porque también si usted no diezma va a perder la salvación y que le está robando a Dios, que está bajo maldición. Si ve todo lo que se inventan estos falsos, y eso no lo dice la Biblia. La Biblia sí nos manda a hacer una ofrenda, pero voluntaria y según la capacidad de cada uno. Pero mire, hay unos de ellos que llegan hasta la casa. Hermanita, usted no fue hoy a la iglesia, ¿qué le pasó? No, hermano, tuve un inconveniente. Hermana, el sobrecito para que el otro domingo lleve el doble, lo que le quedó debiendo al Señor y de dónde va a ir. Hermano, alzas, o sea, introducirán por debajo de cuerda herejías que dice que son destructoras, destruyen la fe del creyente. Y dice que muchos, también dice Aymadito, que muchos seguirán sus disoluciones, sus malos hechos, los seguirán en la mentira, en todo lo malo que hagan. De todo esto hay que tener cuidado. ¿Qué hacen los falsos apóstoles? También vamos a mirarlo en 2 de Corintios. Segunda Corintios, capítulo 11. Versículo 13. El apóstol Pablo estaba sufriendo mucho de los que él llaman muchas veces superapóstoles. Estaba sufriendo mucho con ellos, lo desacreditaban su ministerio en otras maneras. Miren lo que dice en el verso 13 de ellos. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo Satanás. Sé que así lo hacen sus ministros, con todas estas mentiras, también haciendo daño a la iglesia, como hizo Mahoma. Versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, por el engaño. Así que, hermano, es bueno que usted y yo aprovechemos al máximo el tiempo. Que dice el apóstol Pablo, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos.
que no lo vaya a coger durmiendo. Entonces, ese es un tema importante que estamos mirando. Ahora, quiero ir un poco. Yo, por ejemplo, gracias a Dios, no tengo de qué quejarme de mí mismo ni de mis compañeros. Pero hermanos, si miramos el consejo que el apóstol Pablo dio a los ancianos de Éfeso en el capítulo 20, el apóstol Pablo estaba en Mileto, perdón, en Mileto, y entonces hace un llamado a los ancianos de Éfeso que fueran donde él estaba para hacerles una recomendación grande. Miremos cuál es la recomendación. En el versículo 28, pues saltándonos algunas otras cosas importantes y que son recomendadas también para nosotros, pero por el corto tiempo que usamos acá, tenemos que adelantarnos un poco. Mire lo que él les recomienda a los ancianos. Este es un encargo para usted, hermano, a quien Dios lo ha puesto como ministrador de la iglesia de Cristo. El Señor Jesucristo no dijo, el anciano que está en Éfeso, venga que quiero hablar con ustedes, con usted. Él dice los ancianos, porque siempre la Biblia nos habla de un grupito de ancianos. ¿Por qué? Si la iglesia es grande, ¿cómo le vamos a dejar la carga a un solo hermano? Cuando realmente se debe de nombrar, como dice el apóstol Pablo, nombrar ancianos, pero también hay un requisito. Hermanos, yo lo digo como ejemplo. No sé cuál sería el Timoteo del hermano Arnoldo cuando él salía por una parte. Tal vez el hermano Rubirio, no sé. El hermano José del Timoteo, él era el hermano Claudino. Unos trabajaban por una parte y los otros por otra. El Timoteo mío era, los hermanos, estoy diciendo mentira, o las hermanas me pueden decir, el hermano mío es un mentiroso. Era el hermano Danilo. El hermano Danilo me acompañó a muchas partes, a la Ciénega o Piramay, como al hermano Arnoldo, también visitaba al hermano José. Otro Timoteo mío era el hermano Oscar Soto, que ya no lo vemos acá. El uno ya murió, el otro está fuera de la iglesia. Hermanitas que cuando los hermanos no podían ir, la hermana Marlene, la hermana María, la hermana Ofir me acompañaron mucho a Ceibal, caminos destapados y difíciles de caminar. Cada uno trabajábamos para el Señor. Hermanos, yo le aconsejo, si Dios le llamó a usted como administrador de las cosas de Dios, no es un trabajo para uno solo. Él llamó a varios. Hay varios hermanos. A veces nos ocupamos más de los de afuera que lo de casa, y esto no debe ser así.
¿Cómo vamos a poner nuestra casa en orden? ¿Cuándo vamos? ¿Cómo? Sí, digámoslo así claramente. ¿Cómo vamos a poner en orden lo de afuera si lo de nuestra casa está desordenado? Hermanos, el Señor puso aquí un grupo de hermanos. Pregúntenle al hermano Arnoldo, al hermano José, el hermano José Largo, el hermano Aníbal, todos trabajando en conjunto. No le dejamos esa carga a un hermano solo. Y esto es lo que Dios quiere. Mire que él dice, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué motivo el apóstol Pablo hace esta recomendación? Dice, por tanto, mirad por vosotros. O sea que yo primeramente tengo que mirar qué estoy haciendo. Por ejemplo, si usted lee Proverbios capítulo 27 y el versículo 23, dice, sed diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por el rebaño. Sed, o sea que no con pereza, no con desánimo. Para esto nos puso el Señor. Para apacentar. ¿Qué es apacentar? Por ejemplo, literalmente un pastor que está encargado de una manada de ovejas. Se está encargado de llevarle buen pasto. Pasto limpio, un pasto bueno. Está encargado de llevarle agua, que no le falte agua a esa oveja. Hermanos, esto es a lo que el Señor llama a los líderes. No nos llama para que vengamos acá a sacar pecho y hagan esto y hagan aquello. Pero nosotros, eso no le agrada al Señor. El Señor dice que Él quiere que sea diligente en que conozcan cómo están las ovejas. Recuerdo que eso le pasaba, no por nosotros que nos elogien, pero recuerdo cuando yo visitaba, y así eran los hermanos, hermanas que necesitaban una cosa, unas necesitaban ánimo, otras no tenían que comer. Entonces ya uno venía y le decía a los hermanos, en tal parte hay esta necesidad, entonces la suplían los tesoreros. Ese es el deber. Ese es el deber de un líder. Apacentar. ¿Qué le falta? ¿Qué le está faltando a esa oveja? El motivo también, ¿cuál era el motivo? Dice, mire que la Biblia aquí dice claramente, el rebaño en que el Espíritu Santo los puso a ustedes, como también a mí. Que el rebaño del Espíritu, por tanto mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. La iglesia fue comprada a un precio muy alto. Por eso el Espíritu Santo llama líderes, llama a los ancianos, para que se encarguen de lo que es de Él. Él se fue al cielo, pero hizo una recomendación de que a cada uno nos dio un don para que trabajemos en lo que Él nos ha recomendado. Dice, versículo 29, esto es tremendo, porque yo sé, mire, porque yo sé que después de mi partida,
entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y dice que de vosotros mismos, esa palabra es importante analizarla. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, no vulgaridades, sino como hemos visto de los falsos maestros, mala doctrina, donde no les importa que las ovejas se mueran, pero ellos, como dice también un versículo, de ellos, el Dios de ellos es el vientre. Solo les importa llenar sus bolsillos de dinero y más dinero, pero que las ovejas que se mueran de hambre. Esto es grave. Por ejemplo, el apóstol Pablo también a Timoteo le hace un encargo en el capítulo 6 y el versículo 16. Ten cuidado de ti mismo. Mira que siempre la palabra de Dios lleva este mensaje para nosotros primero. Ten cuidado de ti mismo. Luego dice, y de la doctrina. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Yo soy responsable. Si ustedes aquí alguna vez me oyen predicar algo que no dice la Biblia, claramente ustedes me tienen que suspender del ministerio porque estoy predicando herejía. Hermano, eso no es así. Usted mejor cállese y lea más la Biblia. Dedíquese para que pueda enseñar. Ustedes han podido ver gente que se goza. Estoy como a distancia de, pongámosle 50 metros, yo hacía algunos trabajos allá. Y esa señora se gozaba escuchando que es que los apóstoles, se gozaba escuchando estos apóstoles. ¿Y qué dice la Biblia? Por ejemplo, en Apocalipsis 2, al ángel en Éfeso, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Recuerden que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, en consejo con otros hermanos, al buscar el reemplazo para Judas, ¿qué dijo él? Un hombre que haya estado con nosotros desde que Juan empezó su ministerio hasta la subida del Señor al cielo. Porque estos hombres se levantan hablando cosas. A mí me pareció raro también oír de este hombre. Yo les he contado, pero los que no me han oído, para que sepan, para que no coman cuento de estos que se han levantado, que dicen ser apóstoles. Primeramente, una vez oí a un mago, y él decía, el que tenga un radio dañado, un reloj dañado, póngalo junto a la radio, yo voy a orar por él. Y ese reloj resultaba bueno. Y eso mismo le oía a ese apóstol. ¿Acaso el Señor nos enseñó que nos ocupáramos de lo material? La verdad es que no. Él primeramente se ocupó en lo espiritual. Es cierto, dio de comer a la multitud, pero más harto se encargó de lo espiritual.
Ya hemos visto la mirada a los falsos cristos, la mirada a los falsos apóstoles, a los falsos profetas y hasta falsos hermanos. No recuerdo, hay un versículo también en Gálatas, si es el capítulo 4, no lo recuerdo, pero también habla de falsos hermanos, que solamente estaban allí para espiar la libertad de los apóstoles, para hacerles daño. El propósito de esto es daño y más daño. Vamos a mirar en el resto de tiempo que nos queda un poco, porque no vamos a llenarlo ya todo, por el tiempo nos es un poco rápido. Está, perdón, Lucas capítulo 21. Otra mirada, pero este ya es diferente. Versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, esto es para todos. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería. ¿Qué es glotonería? Cuando yo estaba muchacho me comía 3 platados. Decía usted, pero tan pequeño, ¿y a dónde le cabe tanta comida? Pero yo comía y estaba mirando a ver si en la olla había otro poquito para echarle más. Eso es glotonería. Hermanos, aquí está hablando de la glotonería, de querer todo lo que hay en el mundo. Por ejemplo, un hermanito tiene una bicicleta, ya quiere tener una moto, y no es malo. Cuando se compra, se adquiere con un beneficio para los propósitos de Dios. Ya tiene una moto, quiere obtener un carro, no es malo. Por ejemplo, el hermano Carlos, que ustedes lo conocen, el hermano tiene una camionetica. Y cuánto nos alegra muchas veces cuando él no tiene compromisos y nos lleva. Alegra esos hogares de ver tantos hermanos que llegaron. Porque hermanos, la verdad es que el que está esperando para un culto o hacer un culto, ese hermano compra suficiente para no pasar una vergüenza. Y si no van sino 2 o 3. Hay partes donde no ha llegado, sino llegan hermanos, pero no llega el predicador. Eso trae desánimo. El hermano, vuelvo y digo, nos ha dado esa alegría. Así puede usted tener su carrito. Pero si un joven desea tener una moto, un carrito para cargar solamente muchachas, y a esos ancianitos decirles súbanse pero al barranco. Hermano, yo creo que esto no es mejor que usted siga con su bicicletica que estar subiendo muchachas a su carro o a su moto para tentación. Lo que se adquiere con una visión hacia las cosas de Dios es bueno. Pero no sea que nuestros corazones se carguen de glotonería, de una ambición por tenerlo todo. No vamos a ir allá porque, como les digo, el tiempo es corto. Pero si ustedes dan un vistazo
Si dan una mirada, hay más atrásito en el capítulo 14 y el verso 16 de Lucas, allí habla de un hombre que invitó a una fiesta de bodas. Convidó a muchos. Y está hablando de este mismo tema, para que nosotros lo pongamos en la memoria. Dice que convidó a muchos, pero a la hora, cuando se llegó el momento, les dijo, vengan que ya todo está preparado. ¿Y qué hicieron? Dice que el primero dijo, acabo de comprar una hacienda y necesito ir a verla. Otro dijo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y necesito ir a probarlos. Otro dijo, acabo de casarme y no puedo ir. La Biblia dice claramente que en los días cercanos a la venida del Señor Jesucristo estarán comiendo, estarán bebiendo, estarán casándose y se estarán dando en casamiento. Dice que así como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, edificaban, todo era negocio, todos ocupados. Dice que no entendieron hasta el día que Lot salió de Sodoma y llovió fuego del cielo y los destruyó a todos. Y concluye diciendo, así será también la venida del Hijo del Hombre. Querido hermano, tú que has tenido ese privilegio de escuchar la palabra de Dios y que Dios te ha dado tiempo, porque es que dice la Biblia que la paciencia de Dios es para salvación, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Dios no ha venido, porque Él quiere que usted se salve, pero llegará el día de que no será más el tiempo, donde será el lamento de muchos que asistimos a una iglesia y no pasamos de ahí. El día del Señor le dirán al Señor, ¿cómo? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Él les dirá, no los conozco. Y de pronto uno de nosotros, no sé quién, también le tenga que decir al Señor, Señor, pero mire, yo estuve en los cultos los domingos. El Señor dirá, pero no lo conozco, no te conozco quién eres. Porque para que el Señor nos conozca, nos tenemos que identificar con Él. Si le decimos que Señor, porque hay algunos que han pensado en una parte de la Biblia que dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero es para aquellos que reconocen el señorío del Señor Jesucristo en sus vidas, que le tienen como su Señor y lo aman y le obedecen. Pero esto es grave si no estamos preparados. Dice, porque estamos más ocupados en lo de este mundo. Es bueno, usted tenga una finquita y le dé empleado a otros que no tienen trabajito. Y así hacer bien a los otros. Pero dice que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez
y venga de repente sobre vosotros, de los afanes de esta vida. De los afanes de esta vida. Es que a mí no me queda tiempo de ir a la capilla. A mí no me queda tiempo porque vea, tengo este trabajo o aquel otro trabajo. Afanes de esta vida. Hermano, yo quiero que me acompañe a una visita. Hermanito, es que no tengo tiempo. Por los afanes de esta vida. Pues dice que por los afanes de esta vida y venga de repente. Por ejemplo, en una visita que el Señor Jesucristo hizo a un hogar, Él les predicó a 3 y elogió a una mujer, a una mujer de ellas, que se sentó a los pies del Señor a oír la palabra de Dios. Y la otra por allá preocupada y por una cosa y por otra, y viene y le dice al Señor, mira que dígale a ella que me ayude. Y el Señor le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas, pero María ha escogido la mejor parte. Así que hermanos, mi deseo es que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que vivamos para Dios. Que no seamos esa iglesia mediocre. Que no seamos esa iglesia religiosa que solamente se ocupa por lo terrenal. Recuerde lo que el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3. Si hemos resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y no las cosas de la tierra. El Señor dice que para lo que necesitemos, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. También el apóstol Pablo dice de tantos que se quieren afanar por obtener dinero y más dinero. Él dice, raíz, no es malo que usted tenga dinero, pero es que hay mucho que les hace daño tenerlo. Compran cosas que no son necesarias. Se van al extremo con lo que Dios les da. Dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, lo cual codiciando algunos fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué le pasó a Judas? Por la ambición al dinero vendió al Señor Jesucristo y no terminó ahorcándose. Acán ambicionó un lingote de oro que pesaba medio kilo, plata, un manto babilónico. ¿Y qué le pasó? Llevó al pueblo a estar bajo maldición y él murió con toda su casa. Lo quemaron con todo. ¿Qué le pasó al compañero o al criado de Eliseo? En el capítulo 5 de Segunda de Reyes. Este hombre, el general de Siria, le ofreció una cantidad de dinero a Eliseo, le ofreció ropa, gran cantidad, y él no la aceptó. Pero este hombre dijo, mi señor estorbó a este señor, corrió detrás de él, adquirió algunas cosas de las que le había ofrecido a Eliseo. Cuando volvió, lo reprendió Eliseo y le dijo, de ahora en adelante serás leproso y toda tu descendencia. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Dejar las cosas del Señor, no reunirnos, no apartar tiempo para Dios, pero para las cosas del mundo. Perdón, hermano, que
El Espíritu Santo nos lleva a una realidad que a veces es como sal que arde en la herida. Que el Señor los bendiga, hermanos. Que el Señor nos ayude en verdad a estar preparados para que cuando el Señor venga, ¿qué dice Él? No nos tengamos que alejar de Él avergonzados. Recuerden al final del libro de Apocalipsis, el Espíritu Santo dice amén. También su esposa diga amén. ¿Cuál es la esposa de Cristo? La iglesia. Pero si le vuelvo a esa palabra, si yo les digo cuánto están esperando al Señor, me dicen amén. Pero sí será verdad. Bueno, hay que ser sinceros para con Dios. Glorifiquemos a Dios de todo corazón. No le mintamos a Él, porque Él no es hombre, ni es un fundador de una religión para que le mintamos. El Señor los guarde y que vamos a orar. Soberano Dios, te doy muchas gracias, unido con mis hermanos, por tu palabra, por la verdad de tu palabra, porque ella es la que nos muestra todas las cosas que van a venir y también nos enseña cómo prepararnos. Ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana, para que el sentir que muchos hermanos tenemos, ellos lo sientan también por el Espíritu Santo. Estar preparados, decirle al Señor, sí, Señor Jesús, ven. Ayúdanos, Señor, para que hablemos verdad y seamos creyentes verdaderos, para que así glorifiquemos a Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias y pedimos tu ayuda gloriosa. Amén. Bueno. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. El Señor